Muy buenos días. Cuando llego a un lugar por primera vez, especialmente cuando son ciudades pequeñas o pueblos pequeños, casi siempre pregunto por las tradiciones locales, porque efectivamente la tradición de un pueblo es lo que lo hace sabroso, es lo que lo hace ser rico en cultura. Cuando en un lugar no hay ninguna tradición, es como si estuviera vacío, como si no hubiera nada que celebrar. Pero ojo, también me he topado con algunos lugares en donde las tradiciones son tan inflexibles que la verdad ya no me quedan ganas de regresar a esos lugares a celebrar nada. Hoy en el Evangelio vemos precisamente una situación parecida, donde hay tradiciones y hay que entender el sentido de las tradiciones porque nos enriquecen. Pero cuando la tradición se vuelve rígida, ley y pierde de vista el enfoque, entonces habría que evaluarla si en verdad nos conviene tenerla o ya es tiempo de reemplazarla por algo mejor. Te invito a que escuchemos el Evangelio y que prestemos atención sobre todo en el diálogo y la respuesta que Jesús le da ante la queja que los fariseos hacen sobre las tradiciones. Dice así: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son preceptos, que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si alguno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Fíjate qué interesante, porque si prestamos atención y volvemos a leerlo detalladamente, Jesús no está en contra de las tradiciones. Está en contra de que las tradiciones quiten el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Y por supuesto, veamos un poco sobre las tradiciones. Todos nosotros el día de hoy tenemos muchísimas tradiciones. En aquel entonces había también muchas tradiciones, como lavarse las manos, cepillarse los dientes, utilizar ropa limpia, celebrar los cumpleaños. ¿Te das cuenta? Esas tradiciones son buenas. ¿O qué? ¿Acaso va a haber alguien que se atreva a decir que no es bueno limpiarse las manos? ¿Que no es bueno lavarse con cuidado las manos? Y el día de hoy hasta diríamos: y desinféctala. El problema no son las tradiciones. El problema es cuando, por andar teniendo tradiciones, no somos capaces de observar la ley. Y aquí el problema no eran los discípulos, sino los fariseos, quienes por andar observando a los demás
no vivían la ley. ¿Cuál ley? La ley del respeto, la ley del amor, la ley de la caridad, la ley de Dios. Porque bien lo dice, misericordia quiero y no sacrificios. A veces nosotros, por andar muy legalistas, hacemos a un lado la ley para poner nuestras tradiciones, nuestras ideas. Es importante que nosotros veamos, bueno, ¿cuáles son nuestras tradiciones? ¿Y si nos están acercando a Dios? Porque la idea de la tradición es precisamente cuidar algo. La tradición de lavarse las manos es precisamente cuidar nuestra salud. La tradición que nosotros tenemos de los primeros viernes, de las 3 de la tarde y muchas otras tradiciones en el ámbito de la fe es precisamente que nos conecten a Dios, que mantengamos ese espíritu vivo. Esa es la idea de la tradición. Pero cuando alguien se aferra y se enfrasca tanto que sufre cuando no cumple la tradición, ahí hay un problema. Recuerdo que en una ocasión, en un lugar, me pidieron que expusiera el Santísimo en una iglesia a las 12. Entonces yo iba a ir a exponer el Santísimo a las 12, lo expongo, termino, bajo y se acerca una persona muy molesta diciendo que no pudieron rezar el Ángelus a las 12 porque yo estaba usando el micrófono y el altar en la iglesia. Yo les dije, bueno, pero es que se anunció que la hora santa iba a empezar a las 12. ¿Por qué no rezas el Ángelus a otra hora? Y la persona dice, no, es que es la tradición rezarlo a las 12. Y le digo, pues rézalo ahorita, en alguna parte del mundo han de seguir siendo las 12. Claro, es bueno que tengamos una tradición. Es bueno que podamos tener esas cosas que nos ayuden a despertar, a hacernos conscientes del tiempo, de la hora, de la presencia de Dios. Pero cuando pierden el sentido y lo hacemos rígidamente ley, entonces ya no estamos realmente observando el sentido de lo que estamos haciendo. Como alguien me decía, tenía un conflicto muy fuerte porque su cumpleaños, el cumpleaños de su esposo era un día y tenía que hacer un viaje y no podía celebrar el cumpleaños de su esposo en ese mero día. Y el marido le decía, no hay problema, lo celebramos otro día. Pero esa persona tenía que hacerlo ese día porque siempre lo habían hecho ese día. Y yo le dije, pero si la idea de celebrar el cumpleaños es celebrar la vida, ¿por qué te vas a aferrar solamente a hacerlo en un día? Si por andar haciéndolo en ese día no lo vas a hacer de la mejor forma, cambia de día y celebra la vida, que sea una celebración y no algo que te oprime y que te encadena y que no lo disfrutas y te sientes como obligado a hacerlo. Hace poco fue mi aniversario sacerdotal y hubo una persona que me invitó a comer y estuvimos celebrando todo, sino que ya después se dio cuenta que no era ese día. Yo pasé por hecho, lo estaban festejando un poquito antes de mi aniversario sacerdotal y yo no hice ningún comentario porque yo supuse que a lo mejor el mero día esas personas no podían festejar mi aniversario conmigo en el mero día de mi aniversario. Pero la fecha es lo de menos, lo importante es la celebración. Y ya después muy apenados me dicen, padre, nos equivocamos, nos adelantamos. Y yo les digo, no se adelantaron a nada, ni tampoco se atrasan a nada cuando se trata de celebrar. El amor es más importante que la tradición. Cuando cualquiera que sea la tradición te distrae de lo más importante, hay que tener cuidado. Y que la tradición es buena, por supuesto que es buena, porque en la mayoría de los casos nos debe de poner en atención a lo que es importante. La tradición de celebrar el cumpleaños nos atrae a la memoria el poder celebrar la vida de alguien y eso es muy bueno mientras estemos celebrando la vida y no que se convierta en una carga el tener que hacerlo en ese preciso día en donde tengo tantas preocupaciones y ocupaciones. La idea es celebrar. Así que revisemos nuestras tradiciones,
¿nos están ayudando a acercarnos más a Dios y disfrutar la vida? ¿O nos están deteniendo a no poder disfrutar la vida? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la libertad, el Dios que nos habla y que se acerca a nosotros, que sea este Dios quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que llegó un hombre a una casa y estaba muy bien vestido aquel hombre. Y toca la puerta y la señora pobre abre la puerta y se sorprende al ver a aquel hombre tan bien elegantemente vestido. Y el hombre le dice a la señora: ¿tendría algo que ofrecerme de comer? Tengo hambre y no he comido. Y la señora se sorprende y le dice: ay, no, joven, yo no tengo nada, yo soy muy pobre. Y aquel hombre abre los ojos y le dice: oh, no se preocupe, si usted quiere, traigo conmigo una piedra. Si usted me proporciona una olla lo suficientemente grande para llenarla de agua, yo le puedo combinar un caldo de piedra que es muy sabroso. La señora, llena de curiosidad, le dijo: por supuesto, pase. Y aquel hombre toma la olla más grande, la llena de agua y con mucho cuidado saca de su bolsa una piedra. Y la señora le dice: ¿puedo verla? Y él le dice: claro, mire, ¿nunca ha visto usted una piedra para hacer un caldo? Y la señora le dice: no. Y el señor sonríe y le dice: este va a ser el mejor caldo de su vida, se lo aseguro. Y lo pone sobre el agua y se le queda viendo. Y la señora dice: ¿y qué tenemos que hacer? Y el hombre dice: esperar a que empiece a hervir el agua. Y la señora dice: bueno, eso va a tomar unos minutos, ahorita vuelvo. Y se sale. Y le dijo a todo el vecindario que había un hombre en su casa que iba a hacer un caldo de piedra. Así que todas las vecinas estaban ahí esperando el momento en que el agua empezara a hervir. Empieza a hervir el agua, el hombre agarra una cuchara, la mete sobre el agua, la saca, le sopla, le da un sorbo y dice: delicioso, delicioso. Y todas las señoras empezaban a alzar el cuello para tratar de oler a qué olía el caldo de piedra. Y el hombre voltea y dice: lo único que le hace falta es unas patatas para que esté sabroso, unas papas. ¿Alguien tendrá unas papas? Y una señora de la esquina dice: yo tengo en mi casa, y se va corriendo, regresa, el hombre pica las papas, las mete, vuelve a probar y dice: necesita un toque de carne. ¿Alguien tendrá algunos pedazos de carne para hacer un consomé con carne en el caldo de la piedra? Y una señora dice: yo tengo, y se va. Regresa, el señor la vuelve a probar, dice: necesita unas verduras, necesita cebolla, necesita ajo, necesita comino, pimienta, algo. Y al final le dice: un poco de sal, y la señora le ofrece sal, lo menea todo, aquel hombre lo prueba y dice: exquisito. Traigan platos, hay caldo de piedra para todos. Todos trajeron platos. Aquel hombre empezó a repartir el caldo, aquellos estuvieron probándolo, saboreándolo, riendo, disfrutando, tenían una fiesta, aquello era hermoso, delicioso, una experiencia inolvidable. Aquel hombre agarra la piedra, se dispone a ir y la señora le dice: oiga, discúlpeme, ¿me podría decir en dónde puedo conseguir una piedra para yo también hacer caldo? Aquel hombre sonríe y le dice: si usted quiere, le puedo dar la piedra con una condición. Y la señora dice: sí, ¿cuál? Que cuando usted cocine caldo, invite a toda esta gente. Y todos empezaron a aplaudir y dijeron: sí, 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 sí. Y el hombre se las dio y se fue. La tradición es como la piedra. Cuando le damos sentido, lo disfrutamos. Pero si te enfocas solamente en la piedra, en la tradición, y la haces ley, te vas a ver lo más insípido que existe en el mundo. Así que el caldo de tu vida, ¿con cuántas tradiciones sabrosas tiene? Porque la tradición es lo que hace rico un pueblo. Pero cuidado, cuando la tradición pasa a tomar el lugar de la ley, pierde todo el sentido. La ley es el amor. Y la ley, el amor, no lo podemos encasillar.
Tiene que ser algo espontáneo, como los ingredientes que se van uniendo a ese caldo de piedra. Que tengas un excelente día.